Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. Bien, y nos preguntábamos entonces por qué Chile es líder en inteligencia artificial en la región. Cuando hablamos de la región nos referimos a América Latina. Bueno, le vamos a preguntar de eso y más a nuestra siguiente entrevistada, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry Escudero. Ministra, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros en Sin Pretexto. Muy buenas tardes, Mirna. Muy feliz de estar en esta que entiendo es su nueva casa radial. Así es, pues, ministra. Muy contenta Felicitaciones. También. No, ¿y sabe por qué estoy contenta? Porque es nosotros tenemos acá un programa que es Agenda de Futuro. Así que aquí están todos los temas que a usted también le importan, como ministerio, por cierto, y es parte de lo que nos interesa hoy día conversar, porque hemos hablado mucho de inteligencia artificial con distintos expertos, ministra, pero me sorprendió su columna. Yo leí su columna del Mercurio de hace algunas semanas, donde usted habla de por qué Chile es líder en inteligencia artificial y cómo debe mantener esta posición. Entonces quiero partir preguntándole por lo más simple. ¿Por qué somos líderes en inteligencia artificial? Chuta, yo diría que la respuesta es bien sencilla. Es porque hemos trabajado mucho durante mucho tiempo para llegar a esta posición. Pocas veces ocurre que los esfuerzos sostenidos en el tiempo de muchos actores se reúnen, ¿verdad? Y como se alinean los astros, decimos en lenguaje coloquial. Y con inteligencia artificial nos ha pasado un poco eso. Chile tiene una tradición en temas de desarrollo tecnológico y desarrollo digital de muchos años. Todavía tenemos brechas de conectividad, es evidente, pero cuando comparamos la conectividad de Chile con la de muchos otros países del mundo, la verdad es que estamos muy adelantados. Cuando vemos lo que ha ocurrido con los data centers y toda la inversión extranjera que hemos tenido en materia de data center, que ha sido de nuevo un esfuerzo sostenido de muchos gobiernos, ocurre un poco lo mismo. Tenemos capacidades que son muy importantes en esta materia. En términos institucionales, nos pusimos la meta de tener una política de inteligencia artificial mucho antes que prácticamente todos los países de Latinoamérica, y es una política que además ha sostenido en el tiempo y que ha permitido generar capacidades, y así suma y sigue, ¿verdad? Todos los elementos que hoy día son necesarios para que la inteligencia artificial se desarrolle y se implemente, políticas públicas, conectividad, capacidad de cómputo, profesionales, líneas de investigación, todos esos elementos en Chile se han ido desarrollando a lo largo de los años. Entonces, cuando apareció este boom de la inteligencia artificial, que viene hace hartos años, pero que se hizo mucho más evidente a propósito de la inteligencia artificial generativa, a nosotros nos pilló con los cimientos bien puestos. Y eso es algo muy valioso respecto de lo que podemos proyectar hacia el futuro, pero también es un muy buen reconocimiento a la importancia de tener políticas de desarrollo científico-tecnológico que se proyecten a lo largo de los años. Ministra, usted en esta columna dice algo muy interesante, porque usted hace un recorrido respecto de por qué es tan importante la inteligencia artificial, también se refiere y se hace cargo, ¿no es cierto?, de cuáles son también las importantes amenazas que hay detrás. O sea, lo ha dicho el propio Elon Musk, de alguna manera hay aquí una posibilidad, en la medida que esto no se regule, de que podamos, no sé si que las máquinas nos van a dominar, digamos, en el estilo Blade Runner, pero sí en el sentido de perder un control importante de la humanidad, y hay muchos temas ahí con la regulación. Entonces me gustaría que me explicara un poco qué es lo bueno, qué es lo malo de la inteligencia artificial y por qué es tan importante regularla. Absolutamente. A ver, partiendo por lo bueno, ¿verdad? Siendo optimista siempre. Por supuesto. Lo bueno es que esto es una herramienta tecnológica muy disruptiva, muy potente, y que bien utilizada puede ayudarnos a resolver problemas que son muy esenciales de la humanidad. Hoy día los desafíos del cambio climático requieren, por ejemplo, análisis de grandes volúmenes de datos, generación de modelos predictivos, que la inteligencia artificial puede contribuir a hacer. Nuestra industria, cuando necesita ser más limpia y más eficiente, puede recurrir a la inteligencia artificial en ese sentido. En temas de salud nos puede ayudar con mejores diagnósticos, en temas de funcionamiento del Estado y el servicio que el Estado le presta a los ciudadanos y ciudadanas. Podemos ser más rápidos en responder, en fin. Hay una serie de beneficios que apuntan a hacer más rápido y más preciso procesos de análisis de muchos datos, procesos de
proyección o de perspectiva en algunas materias, de acelerar, sobre todo de acelerar investigaciones, servicios que se entregan, en fin. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Eso es una herramienta que es fundamental, es así tan importante como fue la masificación de la Internet en algún minuto. Pero no nos podemos olvidar de que la inteligencia artificial no es algo que ocurre en el vacío y en el abstracto, sino que se alimenta, por ejemplo, de bases de datos existentes. Funciona y es desarrollada e implementada por personas, no por otras máquinas. Entonces, cuando nos enfocamos en ese espacio, vemos que existe un riesgo que es incluso anterior al que usted describe de perder control, que es el riesgo de, por usar esta herramienta, profundizar muchas de las brechas y de los sesgos y de las discriminaciones que hoy día existen en el mundo. Cuando las bases de datos son reflejo de sociedades que tienen sesgos contra las mujeres o contra grupos menos representados o en materia de regiones o de población que no está hoy día en el mundo digital y por lo tanto no es generadora de datos, esas brechas se profundizan con la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial, como se alimenta de esos datos y de esa información, no tiene cómo conocerlas. Y eso es un primer problema que tenemos que abordar de manera muy rápida y es una de las razones por las que es tan importante esta posición del liderazgo que tiene Chile. Cuando hablamos de tecnologías como la inteligencia artificial no conocen fronteras, ¿verdad? Pero sí tienen que conocer de contextos. El otro día alguien me dio un ejemplo, se lo escuchó una encargada experta en materia de ética de Google, y ella decía, nosotros ideamos una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a las personas no videntes haciendo descripción de imágenes, ¿verdad? Una persona no vidente busca una imagen en Google y la máquina se la describe. Y cuando querían describir la imagen boda, aparecía, o lo que describía era una mujer vestida de blanco con un hombre con un terno azul oscuro o negro, ¿verdad? Eso es en sí mismo un sesgo. ¿Qué sesgo? Primero, que el matrimonio es un hombre y una mujer. Segundo, que las distintas culturas se casan vestidas de blanco, cuando eso no es así. En India, en los pueblos indígenas, las vestimentas son otras. Y así una serie de otros elementos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando nos damos cuenta de que esos sesgos son posibles y que cuando tenemos una participación de todos los grupos en el desarrollo de la inteligencia artificial y en los límites que les ponemos, ese primer riesgo, que es el riesgo de profundizar las discriminaciones y las brechas que hoy día hay, empieza a disminuir. Y ese es uno en el que tenemos que trabajar de todas maneras. El segundo, y que apunta a lo que usted mencionaba de esta pérdida de control, yo la prefiero llamar mantención de la responsabilidad, ¿verdad? Cuando pensamos que hay un médico, por ejemplo, que está usando una herramienta de inteligencia artificial para acelerar un proceso de diagnóstico, es una muy buena noticia. Sin embargo, si entendemos que por el hecho de estar la inteligencia artificial, el médico, su conocimiento y su responsabilidad desaparece, dejamos a ese paciente, en el fondo, desprotegido de las reglas que hoy día aplican. Hoy día hay responsabilidad médica, hay normas y hay ciertas características que los médicos tienen que cumplir cuando ejercen su profesión que no debieran desaparecer a propósito de la inteligencia artificial. Lo mismo ocurre en el Estado. Si el Estado entrega un beneficio como resultado de un análisis que hace la inteligencia artificial, y comete un error, ¿quién es responsable? ¿La inteligencia artificial o los funcionarios que están detrás del uso de esa inteligencia artificial? Debieran ser los funcionarios, por supuesto. Y ahí vamos construyendo en el fondo una estructura que es normativa y de prácticas que nos permite que la herramienta haga todo lo bueno que tiene que hacer, pero que mantenga las condiciones de convivencia, digamos, las normas éticas que como sociedad nos hemos dado. Claro, conversamos a esta hora con la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverri. Ministra, mientras usted hablaba, claro, yo también recordaba, ¿no?, que usted decía en esta columna que publicó que en ese futuro que a veces se cree distópico, ¿no es cierto? Esa cosa, como le vuelvo a decir el tema de Blade Runner, porque claro, es un clásico de la ciencia ficción, que yo encuentro que es una de las mejores películas que he visto, que francamente, tremenda película. porque además francamente pone en evidencia cuando
esas máquinas, ¿no es cierto?, llegan a ser tan perfectas en términos de lo que puede ser el acercamiento lo más posible al ser humano, porque cuando hablamos de inteligencia artificial estamos diciendo que las máquinas son inteligentes, que pueden razonar hasta un cierto nivel a cómo razonan los seres humanos. Entonces, esa es la gracia que tiene esta revolución, como usted ha dicho, que podría llamarse una nueva revolución industrial. Pero ahí quiero entrar, ministra, en el tema de cómo este gobierno pretende mantener la posición de liderazgo. Entonces, entiendo que ustedes, bueno, aquí hubo un encuentro latinoamericano de 24 países, que, ministra, yo no sé si pasó piola o no, pero me parece importante volver a mencionar la importancia que tuvo ese encuentro. Y segundo, lo que usted ha dicho, que se van a promover varias becas para doctorados, tanto en Chile como fuera, para que me explique las dos cosas. Sí, a ver, el mantener la posición de liderazgo requiere acciones hacia adentro del país y en el ámbito internacional, precisamente porque esta es una discusión global y tiene que hacerse conectada con el resto del mundo. En lo local, digamos, lo que ocurre en Chile, nosotros tenemos herramientas específicas de incentivo para desarrollo de inteligencia artificial. Están las becas Chile hoy día tienen un foco en inteligencia artificial para seguir formando a nuevos doctores y doctoras en esta área, pero también proyectos específicos de investigación aplicada y de investigación básica con foco en inteligencia artificial, además de nuestro Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que lleva 2 años de existencia y que es uno de los principales aliados del Ministerio, el CENIA, a la hora de estar actualizando cuáles son las herramientas de fomento, cómo podemos incentivar a que hayan más investigadores, más desarrollos, cómo hacemos que la industria también, haya una conversación importante abierta, incorpore estas herramientas, etcétera. O sea, mucho fomento en el componente interno. En el ámbito internacional y junto con lo internacional quiero agregar lo regulatorio. Efectivamente tuvimos en Santiago un encuentro de más de 20 países de Latinoamérica y el Caribe. No había ocurrido nunca que nos juntáramos todos los ministerios de Ciencia y Tecnología y estuvimos 2 días encerrados, hablando con expertos, conociendo experiencias, y como resultado de aquello logramos primero una declaración, la Declaración de Santiago, que entrega algunos inicios de marco ético, ¿verdad?, de que la inteligencia artificial tiene que mantener la responsabilidad, de que es importante abordar los sesgos, de que las personas tienen que estar informadas cuando están interactuando con una inteligencia artificial y no con una persona, y así una serie de lineamientos iniciales donde toda la región está de acuerdo que eso es lo que queremos promover. Pero además generamos una instancia de coordinación permanente que es liderada por Chile, donde en las próximas semanas y meses y años vamos no solo a compartir buenas prácticas en materia regulatoria, sino que también ver cómo podemos potenciar en todos los países que existan estas capacidades. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Para poder hacer inteligencia artificial necesitamos cómputo. Cómputos son grandes data centers que son hechos específicamente para inteligencia artificial. Y resulta que Chile tiene cómputo, pero no todos los países lo tienen. E incluso el que tiene Chile en algunos espacios se nos queda corto, particularmente para investigación. Y por lo tanto el primer paso que hicimos fue acordar con CAF, que es el Banco de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo, que es una instancia internacional. Acordamos que ellos ya van a empezar los estudios de preflexibilidad para ver cómo podemos tener centros de cómputo regionales que nos permita superar esa brecha. Y lo mismo deberíamos hacer con capital humano, con implementación en el Estado, pero sobre todo con cómo participamos de una discusión que está ocurriendo ahora. Ahora en diciembre aparece el primer informe de expertos al alero de las Naciones Unidas, de cómo va a ser la gobernanza global de inteligencia artificial. Y esa discusión, que es en el fondo el gran borde que como humanidad le vamos a dar a esta herramienta, es una discusión en la que Chile participa como bloque con Latinoamérica y el Caribe y liderando ese espacio de coordinación. Y eso es una tremenda noticia. Eso es extraordinario. Ministra, yo sé que usted se tiene que ir en un minuto, pero para cerrar, si una persona quiere ser parte, ¿no es cierto?, de este gran desafío, y estoy hablando de aquellos que podrían verse beneficiados con estas becas, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es a través de nuestra página web. Nuestra página web tiene mucha información respecto de inteligencia artificial, la política, en fin, hay información variada, además de las distintas cosas que están ocurriendo. Pero Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Exacto. El segundo espacio es miciencia.gov.cl. Mi Ciencia, perfecto. Sí. El segundo espacio es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID. La ANID
tiene publicado también en su página web el calendario de todos los concursos del año, donde están las distintas líneas, las becas, los FONDEF, los FONDES y los ANI, una serie de instrumentos, y respecto de cada uno de ellos, cuando se abren las convocatorias, se explica cuáles son las áreas a priorizar. Inteligencia artificial está en varios de esos instrumentos. Entonces, quienes están interesados en esto, es importante que se mantengan al día con las convocatorias que hace la agencia, y que estén básicamente siguiendo, ¿no? Este es un tema que está en constante evolución y, como le decía, estamos diseñando nuevas herramientas prácticamente todas las semanas, así que las vamos comunicando por las redes sociales del Ministerio, a través de las páginas web, del trabajo que hace la NID, y esos son los mejores canales para mantenerse súper informados. Bien, pues entonces, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, le doy las gracias por haber estado con nosotros esta tarde y la espero para otra oportunidad. Muchas gracias, Mirna. Encantada de volver al programa porque claramente tenemos muchos temas en común. De todas maneras, muchas gracias entonces, ministra.